esa situación? ¿Hay arrepentimiento? Para no hablar de los retiros, por supuesto. Yo recomiendo, y se lo he mostrado a otras personas, el discurso que tú das cuando te opones al primer retiro en la Cámara de Diputados. Hoy día creo que es... sigo teniendo dudas respecto a la situación del primer retiro, en el sentido de que efectivamente no había conciencia del nivel de vulnerabilidad, pobreza que estaba experimentando la gente. Y por eso como oposición presionamos tanto por el IFE, que se demoró muchísimo, después se encontró el camino de los retiros. Entonces el primer retiro tiene esa particularidad. Pero lo que tú sin lugar a dudas tenías razón es que eso abría la puerta para una cuestión que finalmente va en contra de la esencia del progresismo, que es la idea de seguridad social, y que además terminó siendo utilizado por la política transversalmente como un incentivo electoral más que por una cuestión de convicción. Todos ustedes decían en privado estoy en contra, pero en verdad mis electores, bla, bla. Sobre todo lo otro, las circunstancias van cambiando y uno como gobernante tiene que tener la flexibilidad para irse adecuando a las circunstancias. Si yo fuera una persona absolutamente obstinada que no cambia o que no hace caso, porque uno puede tener una idea, si ve que esa idea no resulta, tiene que probar otra estrategia. ¿Qué es lo que hicimos nosotros cuando llegamos al gobierno respecto al estado de excepción? Que me parece un buen ejemplo. Sacamos el estado de excepción. En 2022 hubo una cantidad importante de atentados, ataques incendiarios, ataques de diversas características. Nosotros creímos que entablando desde el primer momento un diálogo con todos los sectores, pero también con los grupos más radicales, un diálogo dentro del marco de la ley, para ser muy claro, podíamos sumarlos y que haya un momento de encuentro en la Araucanía. Y nos dimos cuenta que estábamos equivocados. Después las conversaciones de Yaitul dan cuenta muy claro de eso, en cómo se expresa respecto a mí y respecto al gobierno. Por lo tanto, es evidente que ante la evidencia, bueno, el viaje de la ministra del Interior a Temucuicui recién comenzado el gobierno, es evidente que ante la evidencia lo razonable es cambiar de táctica sin renunciar al principio. ¿Cuál es nuestro principio respecto al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche? Es que esto no es un problema de orden público ni un problema meramente de pobreza. Es que este es un problema histórico, de falta de reconocimiento, en donde hay una serie de situaciones tremendas en donde se ha generado una espiral de violencia que es inaceptable, en donde han habido actos terroristas, lo digo con todas sus letras, y que por lo tanto para solucionarlo se tiene que abordar la perspectiva de la tierra, del reconocimiento, la reparación a víctimas en conjunto. Y eso incluía ser muy claros con que la violencia no es aceptable. Y por lo tanto, a mí me parece que el poder adecuarse a la realidad que uno enfrenta y cambiar cuando se da cuenta que la realidad no es como uno quisiera que fuera o que lo que uno hace para cambiarla no está funcionando, creo que es parte esencial de la política. Quiero seguir con los cambios, presidente. Yo me acuerdo que cuando muere el presidente Sebastián Piñera, usted en su discurso en el funeral dice, no sé si era el funeral o el día antes, que sentado en el sillón de O'Higgins se aprende mucho. Y que desde esa perspectiva hacía el reconocimiento que le estaba haciendo en ese minuto al presidente Sebastián Piñera. Desde esa misma línea de los reconocimientos, y después de haber pasado estos 3 años en el sillón de O'Higgins, donde ha estado usted, pero no todo, digamos, la coalición que lo acompaña, porque el peso de la República lo tiene usted. ¿Cómo sería usted como oposición en un eventual gobierno de derecha? ¿Qué errores que usted ha calificado como tal no repetiría nunca más? Déjame decir varias cosas. Una vez un niño me preguntó qué se siente ser presidente. Me lo preguntan varias veces. Y estábamos, si mal no recuerdo, en Lonquimay, sector cordillerano de la 9ª región, y le dije, así como, es como tener la cordillera en la espalda, muy hermosa pero muy pesada. Y efectivamente ese lindo peso, digamos, no lo tiene el resto y por lo tanto
las reflexiones que uno va teniendo es mi deber transmitirlas, pero uno acá ya no estamos en los tiempos de la bajada de línea y en donde todos actúan como soldados. Evidentemente hay más debate, hay más dispersión. A mí me gustaría que hubiese también más orden dentro de las coaliciones, pero es difícil eso. Y se va construyendo con el tiempo y hay que tener paciencia. La política es un arte de la paciencia también. Dicho esto, yo creo que la derecha se comete el error de estar en una postura muy arrogante y con mucha seguridad respecto de lo que de sus perspectivas de triunfo. En la política, todos sabemos, no hay carrera ganada. Y yo creo que el progresismo, con las propuestas que hemos tenido y cuando se valore los cambios que ha hecho este gobierno, insisto, como desde la inversión en salud, desde las 260.000 viviendas que vamos a entregar, la ley integral de violencia contra la violencia de la mujer, el insistir en el derecho a debatir el aborto, el derecho al aborto para las mujeres. Creo que va a haber una ponderación por parte de la ciudadanía. Ahora, sobre la oposición, que también era una pregunta que hacía Matilde, evidentemente que hay un aprendizaje. Y yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de romper el círculo vicioso en donde la oposición se comporta como dice que es equivocado comportarse. Por lo tanto. Por lo tanto, yo creo que sería mucho más ponderado, que no es lo mismo que moderado. Ya. Ponderado a la hora de emitir juicios respecto a las acciones de un gobierno. Porque una cosa es la línea ideológica o la defensa o la dirección en la que avanza el país. Yo, por ejemplo, jamás voy a estar de acuerdo en bajarle los impuestos a los más ricos de Chile. Uno podrá discutir si quizás a las empresas el impuesto de primera categoría para acelerar la inversión, pero no bajarle los impuestos a los más ricos. Jamás voy a estar de acuerdo con retroceder en derechos para pero las mujeres. acusaciones constitucionales, por y ejemplo, acusaciones presidente. constitucionales es un gran ejemplo. Nosotros, como oposición, en ese momento presentamos, sin contar la de los 3 jueces juntos de la Corte Suprema, que tenía una excepcionalidad muy particular. Si mal no recuerdo, fueron 8, ustedes me podrán corregir. 8, 7, creo que la oposición lleva más que eso hoy día. Pero era parecido. Y ellos alegaban en ese momento del mal uso de las acusaciones constitucionales y ahora hacen lo mismo y se justifican en cómo actuamos nosotros. Entonces, pero, presidente, ¿usted va a cambiar su línea en eso? Si usted cree que algo está mal, no haga lo que cree que estaba mal. Y usted no lo va a hacer, entonces. O sea, como líder, digo, usted va a ser un líder del progresismo, sin duda. Va a jugar un papel muy importante. Yo primero, Paula, voy a ser un padre. Sí, eso está claro. Y eso es lo más importante. Bueno, padre del progresismo. El padre de Violeta y de hay muchos otros antes. Pero fuera de broma, presidente. Digo, lo de las acusaciones, por ejemplo, usted no va, digamos, a impulsar, a influir en que haya, o sea, liderará hacia que terminemos con esto que finalmente termina siendo una distracción enorme para el Congreso. Una pérdida de tiempo tremenda. Yo haré mis mejores esfuerzos y ejerceré mis mejores oficios después de 6 meses de dejado el cargo, en donde espero dedicarme muy a tiempo completo a la familia, a transmitir las experiencias que hemos tenido desde el gobierno. Una de ellas es esa. Eso no significa que no haya que hacer acusaciones constitucionales. Yo, por ejemplo, sigo reivindicando las acusaciones constitucionales. Creo que la acusación constitucional al exministro Andrés Chadwick fue correcta. A mí me tocó defenderla, no porque me haya tocado defenderla, sino por los argumentos que habían sobre la mesa. Creo que la acusación constitucional al ministro Raúl Figueroa fue equivocada. Sí. Y por lo tanto hay que evaluarlo en su mérito, pero no hacer de las acusaciones constitucionales o del obstruccionismo una suerte de política para que no gane el gobierno. Ya, hay una lección ahí, hay un aprendizaje. Quiero llevarlo a las otras lecciones o las más importantes que ha aprendido usted en este periodo, que ha sido muy intenso, ¿no? Como presidente le ha tocado mucho. Usted ya en la cuenta hizo el resumen, el recuento de lo que es más importante en términos de logro. Yo le quiero preguntar cuál es el error más grande que usted ha cometido hasta ahora como presidente y si es el modo como enfrentó el caso Monsalve el error más grande que usted cometió. Pero la pregunta está Sí, un poco dirigida. Sí. ¿Sí? Le pregunto, ¿es ese el error más grande? Hay otro. Voy a poder ponderar en todo su mérito las diferentes acciones del gobierno cuando pueda salir. Yo estoy muy consciente cuando vengo a un programa como este que cualquier cosa que diga se transforma en una cuña que después se malinterpreta. Yo he hecho un
reconocimiento público anteriormente sobre cosas que, y lo hizo la ministra Toá también en su momento en la exposición en la Cámara de Diputados, en la comisión investigadora, respecto de las cosas que no se hicieron bien en ese caso, con los antecedentes que se tenían, no debió haber ido a la comisión de presupuesto en ese momento, O a que etcétera, el viaje, etcétera. Pero, y sin lugar a dudas, esos fueron errores. Yo no soy una persona que dice, no, nosotros no hemos cometido ningún error. Jamás voy a decir eso. Pero quiero ser cuidadoso en no... habrá momentos para que yo mismo los evalúe públicamente y generar en este momento cuñas de las que otros se aprovechen. ¿Y qué aprendió usted? Ya, después dirá si es el peor error o no, pero es un error, ¿no? ¿Qué aprendió de todo ese episodio que seguramente va a ser uno de los más marcados de su gobierno? Mira, más aún con todas las revelaciones que han seguido apareciendo, ¿no? Seguido apareciendo. Primero, un criterio general. Un criterio general es que siempre es necesario defender el actuar de las instituciones independiente a quien perjudique circunstancialmente ese actuar. Eso es un criterio general. El caso convenios también, y eso aplica, yo diría, para cualquiera que está en política. Segundo, estas decisiones, cuando son tan complejas, no es bueno encapsularlas. Mi reflexión en ese momento fue, acá hay una denuncia puesta, que es una denuncia que es secreta, y por lo tanto hay que evitar que esto se siga expandiendo. Creo que ahí habría que haber sido mucho más transparente y tomar decisiones mucho más rápido, de manera mucho más ejecutiva y con mucha más fuerza. Los protocolos ante situaciones como esta hay que, sin lugar a dudas, mejorarlo, y eso tiene que permear a todo, no solamente al aparato público, sino que es un cambio cultural. Las dificultades que enfrentan las mujeres para poder denunciar casos de abuso o acoso sexual son gigantes. Y hay todo un sistema que más bien les impide, y yo creo que nosotros no actuamos a la altura para revertir aquello. Y creo que eso está mal. Y por lo tanto eso, sin lugar a dudas, porque uno no puede decir, ¿sabe qué? Esto, no solamente ese hecho, sino cualquier otro negativo, no va a volver a suceder. El punto es cómo uno reacciona cuando suceden esos hechos. Y creo que uno tiene que reaccionar siempre con mucha honestidad, con transparencia, con celeridad, y ahí faltó experiencia. En ese momento faltó experiencia. Otro de los temas de la contingencia tiene que ver con el ámbito internacional. Usted ordenó hace unos 12 días, calculo yo, que se retiraran los agregados militares en Israel y volvieran